Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por continuar acá en Alta Voluntaria. Como ya hemos visto en las diferentes publicaciones en redes sociales, este episodio de esta segunda temporada pues va a hablar precisamente de la historia de las mujeres en medicina. Es un especial que está dividido en dos partes. Vamos a tocar varios temas relacionados con esta historia interesante y porque precisamente no quería que terminara este mes de marzo, mes de la conmemoración de la mujer, sin detenernos un momento a hablar de algo que muchas veces deja de mencionarse, y es esa historia de las mujeres en la medicina. No la versión resumida, no la versión romántica, no únicamente los comentarios que año tras año aparecen pues durante este mes de marzo. Es esa historia real de siglos y siglos de puertas cerradas, que solamente mujeres valientes, persistentes y que decidieron ir en contra de lo que comillas dictaba la sociedad, pues fue lo que permitió que esas puertas que durante siglos estuvieran cerradas se abrieran. Porque antes de que las médicas fueran algo habituales en hospitales, en quirófanos, en universidades, hubo un tiempo en el que la sola idea, la sola mención de que una mujer quisiera estudiar medicina era absurda, era de hecho irrisoria, era como una provocación para la sociedad de la época. Precisamente de esas puertas que nadie quería abrir es que queremos hablar el día de hoy. Hay una escena que ocurre todos los días en los hospitales en todo el mundo y creo que muchas de las médicas que me están escuchando hoy se van a sentir identificadas. Una persona entra en una habitación de un paciente con su uniforme quirúrgico. Si es un hombre, independientemente de su rol, lo más probable es que quien lo reciba lo salude inmediatamente como doctor, sin vacilar, sin duda y demás. Incluso antes de saber quién es, pero por su sola indumentaria, la palabra aparece rápido, doctor. Ahora imaginemos la misma escena. Sin embargo, la persona que entra a la habitación con el uniforme quirúrgico es una mujer. Otras palabras aparecen. Niña, señorita, mi amor, antes de la palabra adecuada, doctora. Incluso cuando ya se ha presentado como la doctora, se repiten esos apelativos. Este fenómeno, gracias a Dios, no ocurre siempre, pero sí es bastante frecuente. Y es tan frecuente que creo que es la razón por la que muchas nos sentimos identificadas. No siempre es por mala intención, aclaro, pero pues sí es bastante frecuente y sí genera una diferenciación entre hombres y mujeres en la medicina. Muchas veces es el reflejo de una cultura. Durante siglos, cuando la sociedad imaginaba a un médico, siempre imaginaba a un hombre. Así que cuando una mujer entra a una sala de un hospital con su indumentaria quirúrgica, con autoridad clínica, todavía hay quienes tardan unos segundos más en procesarlo. 3 segundos. Puede parecer poco tiempo, pero detrás de esos 3 segundos de duda hay casi 2 siglos de historia. Porque hubo un tiempo en el que las mujeres no solo tardaban 3 segundos en ser reconocidas como médicas, simplemente no podían serlo. Hoy hablaremos de ese tema, no desde la confrontación, no desde el victimismo, sino desde los hechos, desde la ciencia, desde la evidencia. Porque cuando uno mira la historia de la medicina con atención, descubre algo muy interesante, y es que las mujeres no llegamos tarde a la medicina. Durante siglos, simplemente no nos dejaron entrar. Y todo cambió gracias a una mujer que persistió, que quiso derrumbar esas barreras, que quiso abrir las puertas y darnos paso a las que siempre hemos soñado con ser médicas. Su nombre era Elizabeth Blackwell. Hay que devolvernos unos cuantos siglos atrás, al año 1847, y los invito a que nos detengamos un poco en cómo era la sociedad de esa época. Las mujeres no podían votar, no podían participar en política, ni siquiera podían administrar propiamente sus propiedades ni su dinero después de casarse.
Era impensable incluso que tuvieran propiedades propias. Y por supuesto, no podían estudiar medicina. Eso era un territorio considerado exclusivamente masculino, y no por falta de mujeres interesadas, sino porque las instituciones y la sociedad habían decidido que así debía ser. Y en ese contexto es donde se desarrolla la historia de esta inglesa llamada Elizabeth Blackwell. Ella no nació en una familia de médicos ni creció soñando con un estetoscopio. De hecho, durante mucho tiempo, la idea de estudiar medicina pues le era completamente indiferente, le era ajena, no lo ambicionaba. Hasta que ocurrió algo curioso. Una de sus amigas se enfermó gravemente y en algún momento de esa enfermedad le dijo algo que la haría tomar la decisión de estudiar medicina. Le dijo que desearía que su médico fuera una mujer, porque habían cosas que resultaba difíciles explicar a un hombre. Esta frase le quedó rondando a Elizabeth y poco a poco la idea empezó a tomar forma. ¿Y si una mujer pudiera ser médica? Hoy esa pregunta parece normal, pero en 1847, créanme, eso era casi un escándalo. Las universidades tenían argumentos muy elaborados, comillas, muchas comillas, para justificar la exclusión de las mujeres en el gremio. Decían que las mujeres no tenían capacidad intelectual suficiente para el racionamiento científico. Hágame el bendito favor. Que su sistema nervioso era demasiado emocional e inestable para el ejercicio médico y que estudiar anatomía con cadáveres, disecciones y todo lo que eso implica era inapropiado para la delicadeza de una dama y para ser considerada una dama respetable. En otras palabras, la ciencia estaba cerrada para las mujeres. Pero Elizabeth decidió intentarlo de todas maneras y lo intentó mucho. Empezó a escribir cartas a muchas escuelas de medicina solicitando ser admitida, a muchísimas. En total, aplicó a 29 escuelas y la respuesta fue bastante consistente. No, no y no. Algunas respuestas fueron corteses y hasta condescendientes, otras francamente burlonas. Hasta que ocurrió algo accidental y aquí es donde comienza todo. Esa solicitud número 29, la última que hizo, llegó al Geneva Medical College en el estado de Nueva York. Los directivos no sabían qué hacer cuando vieron la solicitud, así que tomaron una decisión bastante curiosa, diría yo, y es que decidieron que quienes tenían que decidir o votar para saber si admitían o no a Elizabeth serían sus propios compañeros de estudio. Así que los pusieron a votar para saber si la recibían. Y lo que ocurrió después parece mentira, parece sacado de una novela. Los estudiantes pensaron que era una broma, pensaron que era como una especie de experimento absurdo propuesto por los profesores. Así que votaron, y votaron que sí, votaron a favor. Cuando se dieron cuenta de que la solicitud era real y que no era una broma, ya era demasiado tarde. Elizabeth había sido admitida en la escuela de medicina. Y así, casi por un accidente histórico, en 1847, una mujer entró por primera vez a estudiar medicina en Estados Unidos. Pero claramente, entrar no significa ser bienvenida necesariamente. De hecho, su presencia generaba una mezcla de curiosidad, incomodidad, rechazo. Algunos profesores evitaban mirarla durante las clases. Varios estudiantes pues fingían y hacían de cuenta que ella no existía. Los pacientes de los hospitales incluso muchas veces se negaban a ser examinados por ellas. Y en ciertas clases de anatomía, cuando se discutían aspectos que podrían ser considerados, comillas, delicados, pues algunos profesores sugerían con esa condescendencia, ¿no? Y una cortesía incómoda, que tal vez sería mejor que Elizabeth se retirara del aula. Elizabeth tenía muchas características, pero una era muy, muy particular en ella, y era que persistía. A pesar de que le dijeran no, ella volvía a insistir. No hacía discursos, simplemente seguía estudiando clase tras clase, examen tras examen. Su ejemplo, su presencia y su resistencia fueron clave para lograrlo. Y así, en 1849 llegó el día de la graduación. Elizabeth no solo se graduó con el primer lugar de su promoción.
Lo que acababa de ocurrir no era solo un logro académico, era algo mucho más interesante e histórico. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer tenía un título de médico oficial, una grieta pequeña pero suficiente para demostrar algo que durante muchos siglos se había negado, que el problema nunca había sido la capacidad de las mujeres para estudiar medicina. El problema había sido la puerta cerrada. Y una vez que esa puerta fue derribada por ella, aunque fuera por accidente, ya no iba a ser tan fácil volver a cerrarla. El problema no era solo entrar, ni iba a ser solo entrar a estudiar medicina. El siguiente reto fue ejercer como médico una vez que se hubiera graduado. Y ahí realmente es donde todos esos retos empiezan. Porque Elizabeth había logrado algo grandioso y algo que muchos creían imposible, obtener ese título de médico. Pero muy pronto descubriría que venían cosas mucho más difíciles. Graduarse era una cosa, pero ejercer la medicina era algo completamente diferente, porque después de que recibió su diploma, empezó a hacer lo que cualquiera haríamos después de graduarnos, ¿no? Pues buscar trabajo. Empezó a escribir cartas, visitó hospitales, pidió oportunidades para mejorar su práctica y la respuesta, extrañamente familiar y repetitiva, era no, no y otra vez no. Ningún hospital quería contratar a una mujer médica, no porque dudara necesariamente de su inteligencia. Después de todo, se había graduado con el mejor desempeño de su promoción. El problema era otro. Las instituciones médicas no sabían qué hacer con una mujer médica. Los hospitales temían que los pacientes no confiaran en ella. Los colegas hombres temían algo que era más difícil de admitir y era que su presencia cambiara como ese orden natural de las cosas o ese equilibrio, comillas, que ellos creían tener en esa época. Y más que todo en un mundo que era exclusivamente masculino. Así que las puertas que parecían haberse abierto inicialmente cuando se graduó, volvieron a cerrarse y a trancarse. Durante muchos años, Elizabeth tuvo que ejercer de manera muy limitada, casi improvisada, atendiendo pacientes donde podía. Pero pues recordemos que ella tenía una característica que hemos mencionado y es que era muy persistente. Ya sabemos que el problema no era su preparación, el problema era la estructura del sistema médico de su época. Un sistema diseñado sin contemplar siquiera la posibilidad de que una mujer estuviera en él. Y entonces tomó una decisión muy audaz. Y es que, pues, sencillo, no le daban trabajo, no conseguía dónde trabajar, pues puso su propio hospital, donde pudiera ejercer. ¿No había lugar para las mujeres? Pues sencillo, crearía uno nuevo. Y esta mujer tuvo las agallas de crearse su propio espacio y no aceptar ese no como respuesta definitiva. Así que en 1857, junto con su hermana Emily, que también se había graduado de médico, fundó un hospital para niños y mujeres en Nueva York. Y no era solo un hospital, era una especie de declaración, un lugar donde las mujeres podían ejercer medicina con toda su autoridad clínica y un lugar donde las pacientes podían ser atendidas por médicas. Y algo todavía más revolucionario para la época, y es la razón por la que insistimos que ella derribó una puerta. Y es que no era solo un lugar para ejercer medicina y atender pacientes, sino que fue un lugar donde se permitió que otras mujeres se entrenaran como médicas, cuando muchas escuelas seguían cerrando las puertas. Lo que empezó como una solución práctica, en teoría, se convirtió en algo mucho más grande. Un espacio donde las mujeres demostraron todos los días algo que la medicina oficial todavía dudaba en aceptar, que el conocimiento médico no tiene género, depende del estudio, de la disciplina, de la práctica clínica y sobre todo de la capacidad de cuidar a otros seres humanos. En otras palabras, cuando ese sistema médico del siglo XIX no permitió que las mujeres ejercieran medicina con normalidad, las mujeres empezaron lentamente, eso sí, a construir su propio sistema, no como gesto de confrontación, sino como una demostración silenciosa, pero tremendamente poderosa.
demostrando que la ciencia no pertenece a un género, pertenece a quien esté dispuesto a aprenderla. Y Elizabeth tumbó esa puerta, una puerta que muchas mujeres cruzaron y que hoy en día seguimos cruzando. Nos hemos dado cuenta que esta historia habla mucho de las mujeres en medicina en Estados Unidos, pero no solo ocurrió ahí. En Colombia el camino fue incluso todavía más lento. Mientras que Elizabeth se graduó en 1849, en nuestro país las puertas seguían completamente cerradas. La primera mujer médica colombiana, Ana Galvis, logró graduarse en 1877, hagan cuentas, pero desafortunadamente no fue en Colombia, tuvo que irse a estudiar a Suiza, a la Universidad de Berna, y allá se recibió como médico, porque en nuestro país simplemente no se podía. Y está claro que, aunque a veces se menciona rápido como un dato histórico más, dice mucho más de lo que parece. No porque en Colombia no quisiéramos estudiar medicina las mujeres, sino porque durante décadas el país no dio ni siquiera esa posibilidad. Y muchos años después, la primera mujer que se graduó como médica dentro del país en una universidad colombiana fue hasta 1938, o sea, 60 años después y casi 100 años después de que se había graduado Elizabeth Blackwell. O sea, fíjense lo lento que fue el progreso en nuestro país. Y pues el hecho de poder ser médico en su propio territorio creo que es algo más histórico aún. 60 años después de que se graduara la primera mujer médica en otro lado, pudo graduarse una mujer en su propio país. Y si uno lo mira con perspectiva, eso significa algo muy concreto, y es que en Colombia las mujeres médicas formadas en su propio país tienen menos de un siglo de historia. Apenas estamos acercándonos a los 100 años. Y cuando uno vuelve a pensar en esos 3 segundos de duda, ¿se acuerdan? De repente ya no parecen tan pequeños esos 3 segundos. ¿Por qué eso importa hoy? Porque durante siglos se construyó una narrativa silenciosa, una narrativa tan repetida que terminó pareciendo natural. La idea de que la medicina por definición era territorio masculino. Durante generaciones, cuando alguien imaginaba un médico, imaginaba a un hombre con bata blanca, voz grave y autoridad incuestionables. Ese imaginario no nació por casualidad, se construyó lentamente, miren de cuántos siglos estamos hablando, en los que las universidades, hospitales, academias científicas e incluso la misma sociedad le cerraba todas las puertas a las mujeres. Pero cuando finalmente esas puertas empezaron a abrirse o mujeres muy audaces y persistentes las derrumbaron, ocurrió algo muy interesante, y es que las leyes también empezaron a cambiar. Las instituciones tardaron un poquito más, pero también cambiaron. La cultura tardó todavía un poquito más, pero también ha venido cambiando. Porque las culturas no cambian con un decreto, cambian con el tiempo, con la experiencia, pero sobre todo con la evidencia. Hoy la realidad en muchas facultades de medicina sería difícil de imaginar para las mujeres que vivieron en ese siglo XIX, y es que, según los datos de la Association of American Medical College, en 2019 ocurrió algo histórico en Estados Unidos, y es que por primera vez desde que existen registros, las mujeres superaron a los hombres en la facultad de medicina. Más del 50% de los estudiantes matriculados eran mujeres. En varios países europeos la tendencia es igual, 6 de cada 10 estudiantes son mujeres. Y en Colombia ocurre algo similar, más o menos el 60% de los estudiantes de medicina del país son mujeres. Es decir, que hoy en las aulas es más probable ver filas de estudiantes mujeres que hombres, algo que si nos remontamos siglos atrás, pues hubiera parecido imposible, sobre todo en la época de Elizabeth Blackwell. Pero quiero que ampliemos la mirada un poquito más allá y que no nos quedemos únicamente con esos datos. Porque más allá del aula, o sea, cuando hablamos de que el problema no es graduarse, sino lo que sigue después, el panorama es más complejo y cambia un poquito, porque las facultades solo cuentan una partecita de la historia.
Y es que cuando observamos quiénes lideran hospitales, centros de investigación o grandes instituciones de salud, la proporción cambia completamente. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las mujeres, si bien representamos el 70% de la fuerza laboral en salud, ocupamos menos del 25% de los cargos directivos en el sector sanitario. Es decir, la mayoría de personas que sostienen diariamente los sistemas de salud en el mundo son mujeres. Pero cuando se toman decisiones estratégicas, esta proporción se reduce drásticamente. Y ese contraste plantea una pregunta inevitable. Si las mujeres ya somos mayoría en las aulas, si constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en salud, ¿por qué seguimos siendo minoría en muchos espacios de liderazgo? La respuesta no es única y tiene que ver con múltiples factores. Trayectorias profesionales interrumpidas, estructuras laborales diseñadas en otra época, sesgos culturales que todavía persisten en cualquier ambiente, no siempre son decisiones explícitas, a veces son formas de organización heredadas de un modelo de medicina que se construyó, imagínese hace cuántos siglos, pero algo está cambiando y ese cambio pues es como cambian las cosas en la ciencia a veces, no por discursos sino por evidencia. Y cuando la evidencia empieza a acumularse, incluso las narrativas más antiguas se transforman. Solo que como ocurre con muchos cambios culturales profundos, eso toma tiempo. Y a veces mucho más tiempo del que imaginamos. La historia de Elizabeth no es solo una anécdota curiosa, es el inicio de algo mucho más grande. Una puerta que durante siglos estuvo cerrada que empezó a abrirse, primero unos pocos centímetros, luego un poco más. Hoy, en muchas facultades de medicina del mundo, las mujeres ya no somos excepción, somos la mayoría. Estamos en hospitales, en laboratorios, en quirófanos, en investigación, en salud pública, pero ojo, la historia todavía no está completa, porque abrir esa puerta fue apenas el primer paso. Lo que viene después es algo mucho más complejo. Ser escuchadas, ser reconocidas y ser respetadas como autoridad médica. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Porque como les comentaba cuando empezamos hoy, este es el primero de 2 episodios de un especial sobre las mujeres en medicina. Hoy hablamos de esas puertas que nadie quería abrir, porque la medicina siempre ha avanzado cuando se cuestiona a sí misma y las historias que no se cuentan terminan repitiéndose. Así que este fue el primer episodio de este especial de alta voluntaria y recuerda, si no lo contamos aquí, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza. Gracias a todos, nos escuchamos en el próximo episodio.